Buenas tardes a todos, bienvenidos a Planeta República. Hoy tenemos un invitado de lujo, Roberto García Moritán. ¿Cómo estás, Roberto? Johnny, gracias por la invitación. Es un placer, ya es un amigo de la casa, ha venido varias veces a nuestro programa. Y bueno, y hoy cargado de información y más que nada saber cómo está él después de tanto tiempo, cómo fue su pasar desde el 2023 hasta ahora. Fueron muchas cosas que pasaron. Y bueno, quiero que me cuentes un poquito cómo fue todo ese lapso. Del 23, mira, ya ni me Sí, acuerdo, pasó mucho tiempo. Lo que sí te puedo decir es que los últimos meses de mi vida fueron de reconversión, de reconstrucción. Yo hoy siento que soy una versión muy mejorada de lo que era en el pasado, más madura, más consciente, con un propósito más definido, con más claridad. Y observando la política desde un lugar por ahí más cómodo, pero bastante preocupado por cómo se están tomando los espacios en este momento y la falta de conexión que hay con la gente, ¿no? La cantidad de electores que están yendo sí. a votar es una muestra clara de la desconexión que hay entre los representantes hoy y los problemas de las personas. Y eso hace que mi vocación por momento me empuje a involucrarme y por otro, con la tranquilidad y la paz de haberme reconectado con mi ONG, con el sector privado, con mi familia, O sea, muy fuerte. en el 2023 como que habías relegado un poquito, ¿no? Tu fase social, tu fase emprendedora. Yo creo que todas estaban muy conectadas y de la mano, porque de hecho era el atributo que me hacía Sí. diferente en un mapa político de políticos que no comprendían la pyme, ni el universo civil ni social. A mí eso me daba como una pequeña ventaja. Creo que esas tres patas que me identifican trabajaban muy en conjunto, pero es verdad que la política por obligaciones. Yo fui diputado del 21 Sí. al 23 y del 23, en realidad de diciembre del 23 hasta fin del 24 fui ministro de Desarrollo Económico. Por supuesto, esas importantes obligaciones hacían que yo pusiera mucho foco ahí. Sí. Pero la combinación de las tres siempre me identificaron mucho, salvo en este momento que la privada y la civil están con mucho más peso por el tiempo que le doy. ¿Y cómo fue esa experiencia pasajera como precandidato a jefe de gobierno? Fue uno de los tiempos más lindos que recuerdo entre la política. Creo que habíamos armado un grupo excepcional, vos fuiste Johnny, Sí. parte. Había algo en ese equipo que habíamos armado que tenía con pocos recursos, porque Con no pocos teníamos recursos. ni gran militancia, ni gran estructura, no teníamos presupuesto, pero sin embargo había una sensación de victoria interna, Sí. de ganas de ser más, de lograr, de construir. Nos identificaba a todos hay un objetivo común, que era realmente transformar la ciudad de Buenos Aires y lo recuerdo con mucha nostalgia, para serte franco. Bueno, ahora viene la No pregunta más creo, no fuerte. creo que se vuelva a repetir, ojalá sí, quién sabe. ¿Te arrepentís de haberte bajado y por qué? Eh, sí, me arrepiento de haberme bajado. Eh, Me arrepiento de haberme bajado porque, no solamente porque lo que hemos construido, que yo realmente creo que eh, esa energía que nos unía era magia pura, sino además porque no volví a encontrar proyectos tan comprometidos como los que nosotros teníamos en ese momento. Nosotros éramos pocos, en serio, y estábamos convencidos que podíamos cambiar el mundo. Y yo creo que bajándome rompí una ilusión de un montón de personas que con esa convicción generan un magnetismo que atraía y era muy considerado por todo el universo de la política, pero era simplemente por esas ganas que teníamos. Había una convicción que quizás en otros espacios no había. Pero yo creo que es esa misma, no, eso definitivamente. ¿Sí? Nosotros, eh, yo creo que nosotros, siendo muy pocos, podríamos haber pateado el tablero a la política en ese momento y haber generado el primer cisne negro real. Eh, no hubiera ganado Jorge la interna, hubiera ganado Lustó. El PRO no hubiera tenido gran representatividad en otros candidatos.
y estoy seguro que mucho de ese voto se hubiera volcado hacia nosotros, que seríamos por ahí una fuerza similar, más liberal, con una búsqueda de eficiencias del Estado que el PRO no tiene esa vocación, y hubiéramos hecho una gran diferencia, porque éramos el equilibrio justo entre lo que se había convertido el PRO y lo que venía a proponer la Libertad Avanza. Claramente. ¿No? Sí, Y claramente. esa vía en ese momento tenía mucho sentido. Ahora, ¿por qué me bajé? Yo creo que porque hubieron hay dos respuestas. La primera es, cuando me llama Mauricio para pedirme que me baje, lo que él me dijo con claridad era, si vos competís, perdemos los dos. Y si perdemos los dos, gana Lustó. Y en ese momento, para mí, el mapa Massa-Lustó era de lo peor que le podía pasar a la Argentina en ese momento. Por un lado, esa línea. Y por la segunda era, yo en ese momento sentía que nuestras dos fuerzas iban a confluir en una. Yo creía que nosotros podíamos darle esa mística al PRO, le podíamos agregar esa mística al PRO. De hecho, lo digo en un ¿Qué par es de lo que entrevistas. había perdido a lo largo de los años? Sí, yo estaba seguro que nosotros podíamos, en esa alianza, agregarle la mística que el PRO había perdido, y estaba tan convencido que nosotros íbamos a trabajar en conjunto que no me preocupó en ese momento, y no creía que era una posibilidad castigar al proyecto en el que nosotros estábamos trabajando. Yo creía que íbamos a converger en algo mucho más grande. Las cosas no se dieron como yo creí. Mauricio me había dicho que yo iba a ser vicejefe de gobierno. Terminó ofreciéndome un Ministerio de Desarrollo Económico bastante desarticulado, con muchas complejidades de arranque, porque no teníamos presupuesto. Sí. Costó armarlo, costó convencer que los proyectos que nosotros traíamos eran buenos y le iban a agregar valor al gobierno de Jorge, como lo que era la simplificación y modernización del Estado, la baja de impuestos, trabajar cerca de la pyme, ¿no? Había la ciencia y la tecnología, que era algo que no se le estaba prestando atención en ese momento, el desarrollo de una zona franca, un polo de desarrollo de inteligencia artificial. Nosotros queríamos traerle una mirada muy moderna a la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Convertir a la Ciudad de Buenos Aires en la ciudad de las startups de Latinoamérica. Y costó mucho ensamblar esas piezas, terminar de armar esos equipos. Cuando lo logramos, la política hizo su juego también. Y después, bueno, todo lo que conocemos nosotros como historia. ¿Y crees que Jorge Macri no tenía como eje todo lo que venías a proponer? Yo creía que Jorge estaba muy interesado en el desarrollo del sur, que era una de las miradas que nosotros hemos propuesto. Acuérdate que nuestro spot de campaña era: derribemos ese edificio que está en el medio, que hace un efecto de embudo y no permite que las personas del norte se trasladen hacia el sur. Tenemos que llegar al sur con infraestructura, con servicios, con obras. Él tenía esa mirada común con nosotros, pero desde otra mirada, ¿no? Yo quería generar incentivos para que sea el privado que se desarrolle. Claro, el sector productivo. Sí, que sea y Jorge creo que tiene una mirada más más social. Sí, más de llegar él, de empujarlo. Bueno, de una mirada mixta en realidad, porque de hecho... más político quizás. Muy político. Bueno, Jorge es un hombre muy político. ¿Y qué logro destacarías de tu gestión en el poco tiempo que te tocó? Bueno, la ley de simplificación número 4, la 3 la había sacado yo como legislador en su momento, la 4 como ministro. Tenía aspectos muy importantes, como por ejemplo que ahora vos podés un local de menos de 500 metros habilitarlo en menos de 15 minutos. ¿No? Antes tenías que pasar por una burocracia de meses. Después nosotros logramos incentivos muy fuertes para que muchas de las producciones audiovisuales se hagan en la Ciudad de Buenos Aires, que históricamente se estaban yendo a Montevideo o lugares o a México, sí, o lugares donde habían beneficios fiscales. Nosotros logramos que muchas de esas producciones se hagan en la Ciudad de Buenos Aires, 12 producciones de primera línea mundial. El Eternauta es uno de ellos, por ejemplo. Le dimos mucho foco a un sector en la ciudad que tiene un peso muy importante, que es la industria creativa, vinculado a la moda. Le dimos muchísima fuerza a ese sector. Hicimos muchas acciones con la ciencia y la tecnología, desarrollo, beneficios. Acercamos de vuelta el gobierno de la ciudad con esos más de 30.000 científicos de primera línea mundial que tenemos acá en la ciudad. Empezamos a desarrollar este polo de desarrollo de inteligencia artificial.
pusimos mucho foco a lo que es el talento de la Ciudad de Buenos Aires, desarrollos humanos, hicimos un trabajo muy fuerte con emprendedores, creamos un proyecto que se llama Expertos Pyme, que era ir y darle una mano a todas las pymes que estaban pasando un mal momento por el contexto económico, y nosotros con profesionales de primera línea nos acercábamos y los acompañábamos. Yo creo que en los 8 meses de gestión que estuvimos logramos muchas cosas. ¿Y crees que todo eso tiene que ver con tu salida del ministerio? ¿Hay algo que no le haya gustado al jefe de gobierno? Porque, a ver, Bueno, uno mirando las redes y demás se daba cuenta que vos tratabas de capitalizar políticamente todos esos logros. yo creo que Jorge yo creo que si vos me preguntás a mí, yo creo que ellos me tendrían que haber aprovechado más y en los momentos difíciles mi perfil de liderazgo es bancar. Bancamos, te apoyo, te ayudo, te acompaño, resolvemos internamente y una vez pasada la tormenta vemos qué hacemos con eso. Pero en el momento yo te cuido. Y a mí me da la sensación de que si bien yo era un ministro incómodo, era el único ministro que no era del PRO en todo su gabinete, el único, era clara mi representatividad. Con lo cual me queda la sensación de que no me aprovecharon del todo y que tampoco me cuidaron demasiado. Pero bueno, eran contextos complejos, ¿no? Sí. Nadie está preparado para esa embestida mediática tan violenta, que además empujada mucho por la política. O sea, tu salida fue más político que personal la Sí, decisión. definitivamente. Sí. O sea, de hecho, vos te das cuenta que del momento que yo renuncio, se caen las mentiras estas que me han armado como Sí. causas y ya dejan de operarme con tanta violencia en los medios. Siguen algunos programas de chimentos conversando sobre el tema, pero eso es propio del volumen de mi exmujer. Tenía Claro. sentido que pasara. Pero Pero vos decís que aprovecharon tu separación sí, sí. para Sí, estabas en sí. una situación débil, digamos. Sí, en un momento difícil en mi matrimonio, como lo tenemos todos, Sí. nosotros estábamos atravesando un tema personal y yo creo que con mucha maldad la política se aprovechó. Pero bueno, aprendizaje. Creo que yo... Cruel la política a veces. sí, pero te lo voy a decir de otra manera. Yo creo que habla también de que todo lo que nosotros sentíamos en ese 23, esas posibilidades de lograr tanto con tan poco, solamente por convicción y vocación, cuando vinieron estos ataques con este nivel de furia y de mala intención, habla de la proporción de las posibilidades que teníamos, ¿no? Habla de que realmente éramos una amenaza para la política y de las posibilidades de todo lo que podríamos haber generado. Por eso, a tu pregunta anterior, qué bronca que nos bajamos. Sí. ¿Cómo quedó tu relación con el gobierno de la ciudad en sí, no personalizando con el jefe de gobierno, digo en general, con todo el arco político del gobierno de la ciudad? Dejé muchos amigos ahí, muchos ministros que creo que son muy capaces, que están poniendo mucho esfuerzo, con lo cual con buenos recuerdos, con gratitud por haber sido parte de algo tan importante y con varios amigos. No tengo mucho más para decir. ¿Y qué desafío crees que enfrenta la ciudad de Buenos Aires hoy? Y terminar de entender el contexto global, el país. Hay un cambio de época que la ciudad todavía, y me parece que se notó mucho en la elección de mayo, no terminó de entender hacia dónde es el camino y qué es lo que está esperando la gente. Y ahí está la oportunidad. Yo creo que la ciudad de Buenos Aires tiene que volver a ser el faro de desarrollo tecnológico y cultural de Latinoamérica. Y para eso hay que animarnos a dar giros importantes que nos lleven a otra dirección. Hoy ya no es ni la estructura grande, ni burocrática, ni el color amarillo por todos lados la que va a hacer que el PRO renazca, sino es entender que ahora hay que darle respuestas reales a la pyme, bajando impuestos y burocracias, darle respuestas reales a la limpieza, que es
trabajando con otro tipo de vocación, a la seguridad, que es tomando decisiones firmes, y modernizar la ciudad. Hay que animarse a romper el seteo populista con el que nos crearon muchos años y entender que la ciudad de Buenos Aires puede ser una ciudad moderna, una ciudad de servicios, de calidad. ¿Y vos creés que puede ser una ciudad moderna con los mismos políticos de siempre? Si cambia la mentalidad de los sistemas, sí. Porque vos crees que Jorge Macri no sabe qué hay que hacer para, para ser una ciudad como de las primeras ciudades del mundo. ¿Vos crees que no tiene claro cómo funciona el liberalismo en el mundo, el libre mercado, las bondades del libre mercado y del capitalismo? Yo creo que lo tiene muy claro. Lo que pasa es que cuando uno está en el poder, a veces la atracción y la necesidad de mantener el poder es grande, y la tentación de generar algunos acuerdos con quienes no hay que acordar también es compleja la política, ¿no? Son pocos los que se animan realmente a pegar patadas en las puertas y decirle las cosas que Javier Milei le dice a la gente. El tema es que siempre apuestan a la misma calidad de personas o a los mismos que vienen jugando hace años. A ver, No, yo siempre pongo de ejemplo, tenían una persona que quizás renovaba el gabinete, como eras vos, y después me pones un Hernán Lombardi que viene haciendo política hace 30 años y que no representa la renovación en ningún sentido, digamos. No lo conozco tanto a Hernán, lo que sí me parece es que no representa tanto a la pyme, el laburante, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso. Hay dos, para mí un ministro tiene que tener dos líneas fuertes. Primero tiene que conocer el universo de lo que viene a representar. Además, creo que no votó acá. ¿No votó acá? Claro. No sé. Primero tiene que conocer, el que esté en el Ministerio de Desarrollo Económico tiene que conocer la economía real. Y después tiene que representarla bien. Y yo creo que lo que tenía, con lo bueno y con lo malo, ¿no? Porque nadie es perfecto, pero si hay algo que yo tenía como ministro es que yo representaba bien el sector, ¿no? Yo tenía reuniones con los pymes y los pymes salían diciendo de ahí, este pibe me va a dar una mano porque él me entiende, porque él sabe cuál es el problema que yo tengo, confío que me va a dar una mano. De hecho, hace muy poco fui a visitar una pyme, miga, se llaman, hacen milanesas libres de gluten, y en su momento, en medio de una charla, me dijo, cuando te fui a ver, vos eras ministro, te fui a ver, y me di cuenta que me ibas a ayudar simplemente por el hecho de que sabía que vos en algún momento habías vivido lo que yo viví, ¿no? Esa pequeña cosa me parece que es importante para un ministro, que sepa qué sufre la persona que tiene enfrente en relación al tema que está tocando. Y me parece que eso es lo que la política no termina No conecta. No termina de... Entonces, vos me decís, el mismo de siempre, depende de dónde esté. Si está en el lugar ubicado, con la idea correcta, y representando lo que tiene que representar en serio, y puede llegar a funcionar. Pero lo que creo que daña, por sobre todo, más que el político en sí, la figura, es el sistema. El sistema empuja a que estos políticos, si no tienen la convicción suficiente ni la vocación, terminen siendo más de lo mismo. Sí, totalmente. ¿Y qué sentís que el vecino dijo en las urnas? Mucha gente no fue a votar, al oficialismo fue el más castigado de todos. ¿Estás hablando de Obra de expresó? Mayo? Sí, claro. ¿Qué fue lo que expresó el vecino para vos? Bueno, hay tres lecturas. La primera lectura es, ganó la indiferencia, Sí. ganó la indiferencia, perdió la política. La segunda lectura, te diría que puede llegar a ser es, de los pocos interesados, muchos estaban interesados en mandar una señal de que hay un apoyo fuerte todavía a nivel nacional. Y el tercer mensaje te diría, esta ciudad no va a ser nunca peronista, ni kirchnerista, ni radical, ¿no? Lo demostró teniendo la oportunidad Santoro de pararse como una amenaza política en la ciudad. La gente otra vez le dio la espalda, ¿no? Ningún proyecto vinculado a los Leandro Santoro, a los Lustó, a la izquierda, van a estar vinculados a lo que tenga que ver con la ciudad de Buenos Aires
de los próximos años. No le interesa el porteño, no es el tipo de idea que nos representa. Siempre creían o decían que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad progre, ya no lo es más. Es una ciudad de sentido común, con mucha sensibilidad social, pero con gente inteligente. Así que te diría que hay una gran oportunidad. El PRO quedó bastante descolocado, porque no solamente salió tercero, como muchos decían que iba a salir, pero quedó un tercero medio golpeado, con una incomodidad adicional que es Horacio. Horacio Rodríguez Larreta se metió a empantanarle al PRO el camino al 27 fuerte. No le va a hacer la vida fácil dentro de la legislatura, que ya está totalmente atomizada. Van a ser conversaciones... ¿Y crees que Horacio Rodríguez Larreta revivió a partir de quizás, como muchos pensamos, la mala gestión que está teniendo Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, ese es el argumento esa nostalgia de decir... Pero fíjate que con Larreta estábamos mejor, más allá de que la gente quizás no lo votó y perdió en su momento en el 2023 en la ciudad también. Sí, lo que pasa es que la nostalgia hacia... El típico volvete, perdonamos. Sí. Bueno, ganó, que Cristina logró ponerlo de presidente a Alberto, claro, con ese argumento. Sí, hizo una buena campaña Horacio. Hizo una campaña de 8 puntos, metió tres legisladores. Nadie pensó que iba a estar por encima de Marra. Bueno, había distintos tipos de encuestas. ¿Verdad que Marra estaba muy bien parado cuando lo echan de La Libertad Avanza? Se lo veía con un piso propio importante. Pero bueno, era una elección difícil, ¿no? 17 candidatos, que de los 17 candidatos, solamente 5 entraron, ¿no? 12 quedaron afuera. Y entre ellos fuerzas importantes como el radicalismo. ¿No? La candidata del radicalismo, por más que a muchos les digo bronca que lo hayan financiado, que sea producto de la UBA, ¿no? ¿Viste cómo este radicalismo se ha apropiado de los recursos de la UBA? Ni aún así lograron meter un legislador. No, hay muchas miradas y muchas conclusiones que se pueden observar a partir de esta elección. Y vamos a ver si se repite en la provincia de Buenos Aires, que es ahora en poquito. ¿Cuál es tu expectativa para la provincia de Buenos Aires? Yo creo que ¿Estás a favor de una alianza entre el PRO y la Libertad Avanza? Es que, ¿sabes qué pasa? Son esas alianzas donde es difícil resolverlo, porque acá lo que termina haciendo la diferencia es cuánto cree cada uno que pesa. Porque nadie va a hacerle caso a las encuestas, ya todos sabemos que las encuestas tienen un margen de error muy alto, y además cuando te dan bien te encanta y te agarras sobre eso, pero cuando te da mal son todos unos mentirosos. Y hoy las encuestas dicen que la intención de voto de la Libertad Avanza está en el orden del 35%, el del PRO está en el orden del 6%. ¿Cómo es esa negociación? Claro. Porque además ese 35% por ahí te alcanza para ganar solo, como pasó en la ciudad. Yo no veo una salida fácil a esa conversación con un PRO tan debilitado. Si el PRO no renueva sus caras, no cambia un poco su línea y además muestra voluntad de competencia real, lo veo complicado. Son Santilli, Ritondo, Guillermo Montenegro, por ahí los que más peso tienen, pero ya están quemados. Bueno, eso eso corre por mi cuenta, digo, pero lo que es innegable es que quizás tienen estructura, pero a la hora de juntar votos la gente... Bueno, 6%, por eso te digo. Y además ya están medio pasados del otro lado, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando se termine de consolidar que ya se van a quedar del otro lado? Ni Ritolo, ni Santilli, ni alguno más ya se consideran más violetas que amarillos. Claro. Y ahí va a estar mucho más complicado el panorama. ¿Qué mirada tenés sobre la situación económica y política nacional y cómo eso impacta en la ciudad? Yo creo que bueno, tenés, en relación a la macro, el gobierno está haciendo todo bien, ¿no? Pasamos de un modelo de tipo de cambio fijo con inflación alta a un tipo de cambio flotante con inflación baja, donde tenés el esquema o el plan de gobierno muy desarrollado y ordenado en 4 etapas muy exitosas, donde se encontró el equilibrio fiscal al mes de gobierno,
En julio lograron el equilibrio fiscal, congelando la base monetaria, dejando de imprimir. La salida del cepo fue súper exitosa, no hizo falta la intervención del mercado de precios y ahora estamos en el proceso de monetizar la economía. Hoy tenés del circulante un 6% del Producto Bruto dando vueltas y nosotros logramos, fíjate la gana que tengo de que esto se resuelva. Si pasan del 6 al 15% del Producto Bruto en el circulante, la economía se va a realzar y la micro se va a activar. Ahora, ¿qué está faltando? Ley laboral determinante, hasta que no lo hagamos, sí, no se va a dar trabajo. Esta ley laboral es un cepo a la salida, pero también es un cepo a la entrada, y tiene enormes incentivos económicos al conflicto entre quien contrata y quien es contratado. Es un desastre esta ley, no se ayorna a los tiempos modernos, a los tipos de trabajo, a lo que necesitan las tecnológicas, que es a donde tenemos que apuntar. Y crédito. Necesitamos empezar a darle crédito al desarrollo, al sector productivo, que les permita, que sea un incentivo a tomarlo para producir más y para contratar más. ¿Y sentís que eso es una de las tantas causales por la cual la micro todavía le está costando despegar un poquito? Bueno, estamos en un proceso que es extraño, que se llama crawling peg, tasas altas y tipo de cambio planchado. Y esto se da básicamente porque están pasando dos cosas. Primero, estamos en un fenómeno del que no estamos acostumbrados, donde la Argentina está empezando a ahorrar, sí, ¿no? ¿Y por qué está empezando a ahorrar? Porque nosotros estamos acostumbrados al déficit. Cuando vos tenés déficit fiscal, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que vos recaudás por impuestos no llega a cubrir el costo, entonces volvés a meter todos los pesos que te entraron y además le agregás la diferencia del déficit emitiendo, ¿no? Entonces todo el tiempo estás como estimulando la economía y agregando billetes al circulante. Ahora estamos en un proceso que es el inverso, tenemos superávit. ¿Qué pasa cuando vos tenés superávit? Bueno, lo que vos te entra te sobra, claro, ¿no? Porque estás gastando menos de lo que te entra. Entonces vos estás sacando todo el tiempo pesos del mercado. Entonces se está apreciando de tu peso. Por eso estamos en un momento donde estamos caros en dólares, ¿no? Estás sacando todo el tiempo pesos del circulante, entonces el peso cada vez vale más y además estamos en este proceso de la Argentina que está ahorrando. Esto en algún momento tiene que derivar a crédito, a inversión, a desarrollo, y ese es el momento donde se equilibran las tasas y la economía se regule, incluso hasta tus precios. Para eso falta un poquito más. Yo creo que va a ayudar a que esto pase la reforma, como te decía recién, la reforma laboral, bajar el gasto público, bajar impuestos, ¿no? Son pequeñas señales que terminan haciendo que después todo funcione con más velocidad. Hay una mirada cultural que está cambiando y eso es interesante, que es que ya no se persigue a ese pyme que empujado por la presión fiscal se volcó un poco a la informalidad y tiene dólares abajo del colchón y ahora los puede gastar. No se lo trata más como si fuera un narco como te trataba el gobierno anterior, que te perseguía a un nivel de hipocresía brutal, ¿no? Pero antes te trataban a vos como que eras la víctima del sistema, que te empujaba a la informalidad, te trataba como el enemigo. Como esta mirada cambia un poco y esto creo que va a ayudar un poco a que la gente se anime a hacer pequeñas inversiones en una primera instancia de ahorros que antes por ahí no los hubiera tocado nunca. ¿Cómo lográs combinar tu identidad emprendedora con tu perfil político? ¿Cómo le das la vuelta ahí? Yo creo que es lo mismo. Es lo mismo, es tomar decisiones que tienen que ver con un proyecto en el que yo creo, donde entendiendo las dificultades de distintos sectores, estos sectores de mínima no se vean perjudicados, ¿no? Que mis decisiones tengan un efecto positivo a quienes vengo a representar, siempre. Nosotros habíamos propuesto en su momento, cuando estábamos en la legislatura, una ley que no terminó saliendo porque no logramos un acuerdo ahí con el mismo bloque, Juntos por el Cambio, que tenía que ver con que cada proyecto de ley viniera con un informe de impacto, ¿no? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿a quién va a afectar y a quién va a beneficiar? Es una ley, perfecto, pero ¿te tomaste los minutos para pensar si esa ley va a traer los beneficios que vos esperabas? Y si trae los beneficios que vos esperabas, ¿a quién va a perjudicar? ¿Cómo afecta a los distintos sectores? ¿No? Que por lo menos quien presenta la ley tuviera la conciencia de los efectos de lo que esta ley podía generar. Yo creo que se vincula mucho y creo que el punto de virtud de esa conexión tiene que ver con eso.
siempre tener la conciencia de que las decisiones que uno toma desde lo público tienen un efecto en lo privado. Bueno, ¿cuál es ese efecto en lo privado y cuál es ese efecto en el sector que yo vengo a representar? Contame un poquito de tu vida social. ¿Cómo nació Asociar? ¿Qué objetivos tiene? Eh, yo- es raro, ¿no? Porque yo siento que lo mío vinculado a lo social existió siempre, Sí. siempre. Existió como hermano mayor, existió como amigo, como líder, existió como persona, siempre fue parte de mí, fue parte de mi estructura familiar. Asociar termina siendo una consecuencia de un agotamiento temático donde yo necesitaba involucrarme en los problemas de las personas desde otro lugar. Yo necesitaba ser protagonista un poco de la solución de muchos de los males que estábamos viviendo en ese momento. Yo sentía y me frustraba ver personas sin propósito, sin vocación, sin algo que los empuje todos los días a hacer más. Y asociar básicamente es eso, es animarnos a meternos en los barrios más pobres de la provincia de la Ciudad de Buenos Aires y agarrar talentos que nosotros encontráramos con alguna virtud particular y decirles, no necesitas del Estado para vivir, vos tenés todo dentro tuyo para lograr ser un buen ejemplo para tu familia, una persona que genere valor y que le pueda cambiar la vida a tus hijos con el trabajo y con el sudor de la frente y tu creatividad. Y fue tal la vocación y lo hacíamos con tantas ganas que lo hicimos desde lo público, desde lo civil, desde lo privado, y armamos un grupo fantástico. Arrancó en el año 2017 y hoy en día sigue siendo quizás una de las actividades a las que más me dedico. ¿Y crees que el Estado podría hacer algo más por esa gente? No te digo darle un plan como es la moda ahora, ¿no? Sino darle herramientas para que esa gente se pueda desarrollar en el ámbito privado o que pueda emprender. Sí, sí, estamos hablando de el segmento más bajo de nuestra sociedad, ¿no? Sí. Ese segmento casi marginal. Yo creo que el Estado puede hacer mucho. Pero sabiendo dónde dejarlos caminar solos y sabiendo dónde empujarlos y acompañar, ¿no? Y Que no se meta, digamos, el populismo dentro de eso. Te diría exactamente al revés de lo que lo vienen haciendo, ¿no? Claro. El plato de comida, conseguítelo vos. Yo te voy a dar la educación, la herramienta, te voy a dar, lo que no te vengo dando hoy y te voy a sacar lo que te vengo dando hoy. Creo y hay otra cosa donde sí creo que el Estado tiene que cambiar su mentalidad. ¿Sabes cómo contienen la seguridad en municipios como San Isidro, como Tigre, que son lugares donde la seguridad del vecino es como una parte estructural importante de su política, encerrando a la gente de los barrios, blindándolas, no dejándolas salir, tirando mucha comida y permitiendo que dentro hagan lo que quieran, ya sea con droga, con armas, con lo que quieran, ¿no? La forma en la que se resuelve... Esconden la pobreza, digamos. Sí. Y si me preguntas a mí, independientemente de que yo tengo una mirada totalmente a la inversa, yo creo que hace falta Estado más valiente, ¿no? Más persona, más valiente, más determinado y con más vocación de resolver los problemas a las personas de verdad. El Estado tiene que ser fundamental en el camino de la recuperación, pero con otra lógica, totalmente a la inversa del asistencial. ¿Qué tipo de proyectos o programas se están llevando adelante? Desarrollos productivos, todo tipo de desarrollos productivos. Realmente lo que hacemos es triangulamos entre el sector privado, el sector civil y a veces con la colaboración de lo público, muy pocas, pero en general... O sea, hay coordinación con
con la política, digamos. Sí, a veces no. Te pongo con un las ejemplo, políticas públicas, te digamos. pongo un ejemplo de un caso que ha funcionado, del cual me parece que muestra cómo triangulamos y trabajamos, que es el caso donde nuestro sponsor era Pasta Linda. Pasta Linda nos da máquinas para hacer pastas. La Embajada de Italia nos hizo el contacto con muchos de los chefs más importantes italianos. Sí. Entonces llevábamos las máquinas y con madres que estaban sin trabajo del barrio Rodrigo Bueno, por ejemplo, que está ahí en Puerto Madero, lo que hacíamos era las poníamos, las capacitábamos, nosotros poníamos el lugar, estos chefs italianos, entre los cuales estaba Donato, por ejemplo, las capacitaba, les enseñaba a hacer pastas, Sí. las pastas, las máquinas se las donábamos y les armábamos un desarrollo productivo. En ese momento la marca era Somos Grosa, entonces le hacíamos el contacto con las aplicaciones de delivery, les armamos un cuadro comercial, les armábamos las redes, las capacitábamos y les armábamos su proyecto socioproductivo. Después, el desafío está en que ellas lo logren sostener en el tiempo, ¿no? Que es la gran dificultad. Pero nosotros armábamos todo lo que era el proyecto, ¿no? Las máquinas, capacitación. O sea, ¿crees que es posible la coordinación entre el Estado y estas fundaciones para llevar adelante? A ver, yo creo que la mejor manera en la que puede el Estado ayudar de verdad es dándole libertades y herramientas a quienes ayudan, ¿no? Y quiénes hoy, creo yo, los que más pueden ayudar a las personas con situaciones complejas y que tienen ganas de salir adelante pero no encuentran las herramientas, y es la pyme. La pyme en realidad es la que más puede ayudar a las personas a salir de la pobreza, porque la pyme es la que contrata y da los primeros empleos. La gastronomía, por ejemplo. O sea, muchas personas que vienen de muy bajos recursos encuentran su primer trabajo en la gastronomía, ¿no? Y después vos ves el nivel de presión fiscal, de burocracia, de persecución que tienen los gastronómicos y dices, si no se le valora el esfuerzo que hacen estos héroes modernos con ese nivel de inversión, de infraestructura, de producción, de generación de empleo, mano de obra intensiva. Que eso es porque la mayoría, te diría casi el 99% de los políticos nunca pagaron un sueldo. Definitivamente, porque no tienen ni idea de lo que es tener un negocio donde vos pones tus ahorros enteros en la ilusión de que con ese comercio puedes darle una mejor vida a tus hijos. Sí. No saben lo que es invertir la propia, porque no la han trabajado nunca. Es muy fácil tomar decisiones en relación a la billetera ajena, ¿no? Uno puede ser muy generoso, ya lo hemos visto. El populismo se trató de eso, de ser extremadamente generoso con quien no se lo merece a partir del esfuerzo del trabajo ajeno. Sí, yo creo que hay una desconexión bestial entre lo que es el esfuerzo de la pyme, las bondades de lo que genera, las oportunidades que genera y la mirada del político que lo único que quiere es cuidar su culo de esa firma, de lo que no entiende muy bien tampoco que está firmando. Totalmente. ¿Hay alguna historia o experiencia que te haya marcado con asociar? Todas. Una que digas, esta fue muy fuerte. Mira, te voy a contar una que te va a parecer muy, muy chiquitita, pero para mí es gigante. Y te lo digo porque ayer estuve en Garrote y me acordé mucho de Sara. En una época iba mucho, nosotros hicimos con Asociar y con el Centro Cultural del Almirante Brown, hicimos un centro cultural. Y iba mucho a la obra, de hecho con Matías nosotros lo levantamos, los chicos fuimos, pintamos, fue una experiencia muy linda. Y había una señora que yo veía siempre que estaba a 200, 300 metros del centro cultural, Sara, una señora que tendría 80 años en esa época. Yo pasaba y siempre la veía, ella estaba con la mirada perdida en el fondo y callada, en silencio, o sea, la mirada totalmente vacía. Y yo pasaba todos los días y digo, ¿cuánta historia tendrá esta señora? ¿Qué estará pasando por su cabeza? Pero siempre con la misma cara de preocupada, de ida, de poco conectada. Y un día dije, la voy a saludar. Pasé, le pregunté cómo se llamaba, me dijo que se llamaba Sara, le pregunté la edad, me contó de su hermana, que le leía a su hermana que tiene a su cargo todos los días un cuento antes de dormir, que no hacía mucho más que sentarse ahí todos los días y a la noche acostar a la hermana y contarle un cuento. Y a partir de ahí lo que decidí es, cada vez que iba, pasar a saludarla a Sara. Vos no sabés con los ojos que me esperaba Sara. O sea, le cambió la expresión, le cambió la energía, le cambiaron las ganas. Sara estaba todos los días mirando de reojo a ver en qué momento llegaba y cuando yo llegaba yo ya sentía que se ponía contenta y toda su
su energía cambiaba. Y lo que me di cuenta con eso es que con muy poco podés cambiarle la vida a una persona. A mí, Y así como esta señora Sara, hay miles y millones, te diría, en el país, de gente que millones. está totalmente sola. Y que con muy poquito, con Sí. un saludo, con una sonrisa, con reconocerla, con decirle sé que existís, le podés cambiar la vida. Y para mí asociar es eso. Hemos hecho cosas grandes, importantes, hemos hecho cosas chiquititas, pero todas para mí fueron muy significantes y a mí me cambió la vida. Asociar me cambió la vida. ¿Y qué proyecto te entusiasman a futuro? Estás hablando en De lo general. social, digamos. A mí me parece que asociar tiene que seguir como está. Tiene que seguir conectado con esas sonrisas. Nosotros tuvimos ambiciones grandes, desde asociar, federalizar la ONG, expandirla a los 135 municipios de la provincia, meternos en todos los barrios de la ciudad. Y me di cuenta también que cuando vos sos una ONG que no tenés un gran presupuesto, ni una gran infraestructura, y mucho querés abarcar, poco podés resolver. Hoy me parece que la idea de ser una ONG manejada por personas, por un núcleo duro, de mucha confianza, con mucha vocación, y donde conocemos exactamente a los vecinos, a los problemas, a los referentes y sabemos de qué se trata el barrio, me parece que está bien. Yo quiero seguir en esa cosa que le cambie la vida a esas personas con las que nosotros pasamos tiempo. Y hoy, manteniendo lo que estamos haciendo, creo que estamos haciendo un montón. Ahora más mirando para adelante, lo político, ¿qué proyectos estás trabajando? ¿Cómo te ves? Bueno, mi vocación pública está intacta, sigo con las mismas ganas de siempre. Por supuesto, el contexto político cambió mucho. Sé que la vida va a tener una revancha para mí, para mis ideas, para mis proyectos, para mis O sea, equipos. pensás volver a ser candidato. No se sabe cuándo, pero digamos. Sí, sí. Un robo más. Hoy estoy mejor preparado, entiendo la política mucho mejor. Ya me sacaron todo lo que me podían sacar. Eso me hace mucho más incómodo todavía. Y tengo mi propósito, mi razón de ser como mucho más definido ahora. Ahora entiendo por qué me metí en esto y para qué me metí en esto, más que nunca. Y sé que tengo mucho para aportar, muchísimo. ¿Cuáles son las experiencias que te dejó todo este lapso desde el 2023 hasta ahora? Los golpes, los triunfos, las derrotas. ¿Qué experiencia te dejó? Que, ¿Qué enseñanzas? Primero, que es muy importante con quién te rodeas, que hay que rodearse con gente que es mejor que uno, siempre, que hay que hacerle caso al instinto. Yo sabía que la lucha nuestra en el 23 era la lucha correcta y que representábamos las ideas correctas en el momento correcto, y sin embargo, un exceso de patriotismo hizo que tomara una decisión que era equivocada. Ese instinto me parece que tiene que ver con la naturaleza de uno, hay que respetarlo mucho. Y asumir que ir para adelante nunca puede ser una mala idea. Por supuesto hay que ser medido, a mí me gusta los buenos tratos, las buenas formas, la educación. Liderar para mí no es dar órdenes, sino es servir y potenciar. Y después, lo último es entender que los proyectos políticos no son proyectos solamente de una idea, sino son proyectos de personas. Claro. Y que los intereses de esas personas son algo que uno tiene que considerar siempre a la hora de conversar y no creer en la utópica o esa ilusión de que la gente es buena y viene a resolver el mundo. Trabajar más sobre los incentivos ajenos para entender
cómo confluir en las conversaciones y en los proyectos en común, pero te diría que por sobre todas las cosas, rodearse bien. Lo más importante. Sí. Roberto, Johnny, querido, muchísimas gracias. a vos por todo. Esto fue Planeta República.